Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Consuelo Becar Varela, de la Milicia de San Luis Noveno. Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo de vacaciones. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un amigo, Fernando Romero Moreno. Fernando es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior universitario de la Universidad Católica Argentina e hizo cursos de especialización en filosofía y dirección de centros educativos. Hace 30 años que se dedica a la educación y actualmente además forma parte de la Junta Promotora de NOS San Miguel. Tiene 53 años, está casado y tiene 4 hijos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Consuelo, una alegría verte y saludo a todos Igual, los que estén oyendo o viendo este igual. programa. Igualmente, Fernando. Bueno, en esta conferencia, Fernando nos va a hablar del bien común. El fin de la comunidad política es el bien común inmanente, que a su vez debe ordenarse al bien común trascendente. La filosofía clásico-cristiana es rica en lo que hace a conocer la naturaleza del bien común y a su primacía sobre los bienes comunes parciales y las libertades concretas. Pero no pocas veces la correcta noción de bien común es confundida con errores modernos como la razón de Estado, la suma de bienes individuales, la voluntad general o un simple conjunto de condiciones. El objetivo de esta clase es, pues, ayudar a comprender mejor la noción clásica y plenaria de bien común dentro de la tradición del orden natural y cristiano. Fernando, tu, tu momento de explicarnos todo esto. Muchísimas gracias por adelantado. Muy bien. A ver si la pantalla se comparte. Ah, perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos los que estén escuchando o viendo o que lo vean más tarde, que vean más tarde esta clase. Bueno, efectivamente, como decía Consuelo, vamos a hablar en realidad del principio más importante de la filosofía política y también de la teología política. Cuando nos referimos a la doctrina social de la Iglesia, estamos hablando de teología moral aplicada al orden social y político. Bueno, en ambos casos, el principio del bien común es el más importante. Y ya veremos ahora el por qué. La noción de bien común es muy antigua y en cierto sentido todos de alguna manera la aplicamos o digamos, actuamos en función de ese bien común, aunque no lo llamemos de esa manera o pueblos antiguos no lo hayan denominado de ese modo. Pero basta leer a los griegos, a los romanos y a los medievales para ver que este es un tema que lo tenían bastante claro, en mayor o menor medida, con más claridad, con menos claridad, pero era algo que está consubstanciado con sobre todo las corrientes de pensamiento político premodernas más clásicas, ¿no? Concretamente Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, etc. Pero luego, a lo largo de todos estos siglos, de lo que se ha dado en llamar la modernidad, la noción de bien común ha ido desapareciendo en su significado plenario y el más correcto, siendo reemplazado por otras nociones, a veces bajo el nombre de bien común, otras veces directamente con otra terminología, y que obviamente complican muchísimo la vida política, porque cuando no se sabe hacia dónde va, hacia dónde vamos cada uno individualmente y como comunidad, bueno, se suceden una enorme cantidad de problemas, ¿no? Santo Tomás decía, omne age sagit propter fidem, es decir, todo agente obra por un fin. Y eso es lo que efectivamente hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana. No hay ninguna acción que no la hagamos por una razón. La razón puede ser mejor o peor, más pensada o menos pensada,
pero siempre que la hacemos en razón de un bien, aunque objetivamente lo que estemos haciendo sea algo malo, pero lo estamos haciendo bajo la acción de bien en el sentido de que lo que tiene el mal en sí, que no, el mal en sí no existe, es la ausencia de bien debido. En este caso, cuando elegimos algo malo bajo la razón de bien, es porque lo que tiene malo es que ese bien está desordenado, pero nosotros no queremos respetar ese orden y entonces lo elegimos. Pero nadie elige el mal por sí mismo, ¿sí? Entonces, esto que dice Santo Tomás se aplica en el orden de las conductas como principio por excelencia en la vida individual y también se aplica en la vida comunitaria. De modo eminente, el bien común político es el más importante en el orden temporal. Sí se subordina, como dijo en la explicación Consuelo, al bien común trascendente, que es el máximo bien común, que es Dios. Pero si bien el orden político debe ordenarse al bien común trascendente, y ahí hay toda una rica doctrina acerca de las relaciones entre religión y política, en el caso de los católicos, entre iglesia y Estado, etcétera, etcétera. Pero lo que le corresponde a la comunidad política de suyo no es el bien común trascendente, sino el bien común inmanente o temporal, que es el mejor de los bienes después de Dios. Cosa que probablemente a más de uno le haga un poco de ruido, porque uno piensa en la palabra bien común y a veces tiene una noción abstracta, difusa, que le hace difícil entender que eso pueda ser el bien común más alto respecto de otros que nos parecen más concretos y que valoramos más. Pero a medida que profundicemos en esta noción, iremos viendo por qué, sin anular esos otros bienes particulares, que pueden ser bienes comunes parciales o pueden ser bienes individuales, sin anularlos, el bien común político es el más importante. Entre otras cosas, el bien común político permite el despliegue pleno de todas las potencialidades que hay desde el punto de vista del orden natural en la persona, ¿no? Ya lo que tiene que ver con el orden sobrenatural le corresponde a la Iglesia. De modo tal que la persona no puede alcanzar la plenitud del bien, tanto en el orden de la inteligencia, como en el orden de la voluntad, como en el orden de las emociones, de la salud física, de su naturaleza social, bueno, etcétera, sin el bien común político. Cuando el bien común político está ausente, se resienten todos los otros bienes comunes parciales, los bienes individuales, etc. Dios, por supuesto, suple en muchos casos, pero lo ideal es que se aspire a este bien común rectamente entendido, de modo tal que efectivamente lo que necesitamos para nuestra perfección moral, pero también para la satisfacción de otros bienes de naturaleza cultural o material, podamos alcanzarlo en la comunidad política, que si además es una comunidad política mayoritariamente católica, tiene una relación de cooperación, de autonomía y de subordinación indirecta del Estado digamos, a la doctrina del orden natural y cristiano, bueno, entonces también nos permite alcanzar mejor el orden sobrenatural. De modo que para la persona humana no
alcanza para su perfección el bien individual que cada uno tiene, o los bienes individuales a los cuales aspira según su personalidad, temperamento, circunstancias de tiempo y de lugar, etc., ni tampoco con los bienes parciales que puede conseguir con la familia, la profesión, el municipio y otros cuerpos intermedios, ni tampoco ese bien sobrenatural que se alcanza con la iglesia. Por supuesto que, como dije hace un momento, si el bien común político está resentido y una persona busca la perfección, dicho en palabras más sencillas, busca la santidad, que es la vocación a la que todos estamos llamados, Dios suple, evidentemente, ¿no? Aquello que falte. De hecho, ha habido santos en circunstancias donde el bien común político brillaba por su ausencia o enfrentando a un mal común político, ¿no? Pero tenemos que proponernos, de alguna manera, orientar las comunidades a las que cada uno de nosotros pertenecemos a ese bien común político y no tentar a Dios, ¿no? O sea, decir, bueno, no pasa nada, total, Dios se encarga, ¿no? Claro, Dios se encarga si nosotros ayudamos un poquito, ¿no? Muy bien. Entonces, el bien común, aunque esto parezca de perogrullo, pero es importante tenerlo en cuenta, por su propia naturaleza es un bien, es decir, algo que nos perfecciona moralmente, o sea, espiritualmente, moralmente, culturalmente y también en lo material. Y es común. ¿Qué significa? Que es participable por varios, comunicable entre sí por las distintas personas e instituciones que forman parte de la comunidad política de manera proporcional a cada uno. Por ejemplo, este no es un ejemplo de bien común político, sino de un bien común parcial, pero se va a entender. Todos podemos ir al teatro y oír, no sé, una sinfonía o o ver una obra de teatro o lo que fuere, y el hecho de que cada uno, entre comillas, consuma ese bien, no lo hace en detrimento de otros. Es decir, justamente la naturaleza del bien común es que es participable, no es repartible. Entonces, ahora, no todos se benefician de esa obra de teatro, de esa sinfonía, del mismo modo. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen la misma sensibilidad, porque no tienen la misma formación, porque sus circunstancias personales son distintas. Entonces, cada uno disfrutará, por usar una palabra tal vez demasiado coloquial, pero que se entiende, de ese bien común sin que esa participación disminuya en algo ese bien común ni perjudique a otros que también están participando. Eso no sucede con los bienes materiales. Sucede sí con el orden económico, como veremos, que permite la satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona. Pero los bienes materiales de suyo son repartibles, no son participables. Si tenemos una torta que hay que cortarla en 10 pedazos, bueno, cada uno se comerá el que le corresponde y una vez que se los comieron, ya la torta desapareció. Pero además uno no participó de la totalidad de la torta, solamente de una parte. Entonces, en línea de principios, el bien común siempre remite principalmente a bienes de naturaleza espiritual, que no quiere decir de naturaleza religiosa exclusivamente, ¿no? Entonces, la persona humana necesita para su perfección tanto de bienes particulares, algunos de carácter exclusivamente individual, o en otros casos sociales, o sea, o bienes comunes parciales de instituciones
necesarias para el orden social, sobre todo la familia y los cuerpos intermedios. Pero además de estos bienes particulares, necesita para su perfección del bien común político. Entonces, en un recto orden social y político hay una armonía entre esos bienes particulares y ese bien común político. El bien común político tiene primacía sobre los otros bienes, los bienes particulares, pero nunca los puede anular. Puede en todo caso limitarlos, ¿sí?, en razón del bien común político, pero no los puede eliminar. Entonces, ese bien común político, filosóficamente hablando, por lo menos para los que tengan algo de formación en esto, creo que lo van a entender, el bien común no es un género dentro del cual está por un lado el bien común político y luego está el bien común de la empresa, el bien común del sindicato, el bien común del municipio, el bien común de la familia. No. El bien común político es el analogado principal, es el que realiza la noción de bien común de manera más plena y perfectiva respecto de la naturaleza humana. Los otros bienes también son necesarios, pero son analogados, derivados, que realizan la noción de bien común, pero de un modo más limitado. Para que se alcance el bien común político, deben también alcanzarse los bienes individuales y los bienes comunes parciales, pero el bien común político es un bien de naturaleza distinta. Y gran parte de los debates contemporáneos en torno a cuestiones políticas, económicas, culturales, geopolíticas, etcétera, parten de una mala noción acerca de lo que es el bien común político. Solamente por referirme a 3 errores que están bastante difundidos. Uno es el error del individualismo, ¿sí? Ahí tienen a un referente argentino en este momento de esta línea de pensamiento, Javier Milei, que es un individualista 100%, ¿sí? Puse justamente este ejemplo, no solamente por la proyección mediática y política que tiene en este momento, sino también porque en su modo de pensar es un individualista que parte de una premisa que es falsa, pero luego no viola el principio de no contradicción habitualmente y llega a conclusiones, digamos, que no son contradictorias con la premisa. El problema es que la premisa es falsa, digamos, ¿no? La contracara sería el colectivismo, ¿no? Entonces, ya que estamos con personajes argentinos, puse al Che Guevara, que de alguna manera encarna también de modo pleno la noción colectivista. ¿Cuál es el error del individualismo? Pensar que el fin de la comunidad política es la libertad individual, además de ordinario la libertad negativa, esto es la inmunidad de coacción por parte del poder político, a menos que uno no respete derechos de terceros, pero no hay noción de libertad positiva, esto es, de aquellos bienes que necesitamos para poder ejercer plenamente la libertad, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con tener un trabajo digno, un salario justo, precios justos, bueno, etcétera, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema del individualismo? Que la libertad individual, primero, no tiene razón de fin, porque la libertad de suyo es un medio y el bien común, en cambio, es un fin. Y en el mejor de los casos, lo que permite alcanzar son bienes particulares, ¿sí? Pero no se alcanza un bien común por la suma de los bienes individuales, porque el bien común político tiene una naturaleza esencialmente distinta a los bienes particulares, ¿sí? Esos bienes particulares pueden ser efectivamente bienes,
pero aunque todos lo fueran, la suma de esos bienes particulares no, digamos, significa que se ha alcanzado el bien común. Por tanto, las relaciones que se dan entre las personas que forman parte de esa comunidad no son relaciones de integración, relaciones estrictamente comunitarias, donde hay concordia política, donde hay paz, donde hay una empresa colectiva, sino solamente relaciones de coordinación o de pseudo coordinación, regidas por la justicia conmutativa. Lo contrario al individualismo se da parcialmente en el absolutismo y más plenamente en el colectivismo. Es decir, allí donde el fin de la comunidad política es no un bien común, sino un interés común. O si se quiere, un bien particular del aparato estatal y administrativo, como enseña el doctor Sergio Castaño, que es uno de mis maestros y de quien he tomado también muchas ideas para preparar esta charla, ¿no? Pero en todo caso, aunque fuera un interés común, el problema del colectivismo es que ese interés común no es un bien, sea que lo que se esté hablando es de la razón de Estado, ¿sí? Como si el Estado fuera algo distinto a las personas individuales, a las cuales se puede pisotear en función de esa razón de Estado, ¿sí? Es el pensamiento de Maquiavelo. Tampoco es bien común la voluntad general, es decir, lo que unánimemente todos hayan decidido respecto de alguna cuestión, sea a modo, digamos, de decisión popular o de una decisión parlamentaria, ni tampoco que una mayoría sea la que se exprese de alguna manera esa voluntad general, porque las mayorías pueden solucionar ciertos aspectos teniendo en cuenta el grado de competencia que tienen y la responsabilidad de que lo que decida también recaiga sobre ellos, pero puede resultar que lo que hayan aprobado sea contrario a la dignidad de la persona, al bien común político y, en definitiva, a lo que más nos interesa, que es el orden natural y cristiano y, por lo tanto, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es bien común la sociedad sin clases del comunismo, que de todas maneras es un utopismo, pero muchos siguen soñando con esa sociedad. En el caso del nacionalsocialismo, ese interés común era la raza superior, ¿sí? Era una política racista. Bueno, en todos estos casos no hay bien común. No se puede confundir el bien común con la razón de Estado, con la voluntad general, con la sociedad sin clases, con la raza superior, ¿sí? Así como no se puede concebir el bien común, en el caso individualista, como la suma de los bienes individuales. En el caso del absolutismo, aunque en menor medida, pero de manera mucho más grave en el caso del colectivismo, se terminan, además de distorsionando la noción de bien común, se terminan minimizando los bienes particulares. Por tanto, no hay relaciones de coordinación entre las personas, no rige la justicia conmutativa, sino una pseudo integración, ¿sí? Porque lo que hay es el sometimiento de una masa informe, ¿sí? Fácilmente manipulable por el gobierno de turno. Y en tercer lugar, hay un error muy difundido en ciertos ambientes católicos, que es el error del personalismo. Cuando hablo de personalismo me estoy refiriendo a aquel personalismo que ha tenido incidencia en ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden social y político
a partir de pensadores como Mounier, Maritain y sus discípulos, ¿sí? Hay algunas otras acepciones de la palabra personalismo que podrían llegar a ser aceptables, pero no es a lo que me estoy refiriendo. ¿Y de dónde parte ese error del personalismo? De una falsa distinción entre individuo y persona. ¿Qué es una persona? Una sustancia individual de naturaleza intelectual. ¿Qué es la persona humana? Una sustancia compuesta, ¿sí?, de materia y espíritu que forma una unidad substancial de naturaleza intelectual. De modo que distinguir entre persona e individuo es falso, primero desde el punto de vista metafísico y desde el punto de vista antropológico. Y luego son falsas las, las consecuencias que se sacan de esta distinción. En el caso de Maritain, el haber dicho que el hombre, en cuanto individuo, está sometido totalmente al bien de la comunidad política, y en cambio, en cuanto persona, que sería lo espiritual, está más allá de la comunidad política, y la comunidad política no puede hacer nada en materia religiosa. Lógicamente, esto que era un error en el caso de Maritain, y que en mi opinión, siguiendo en esto a quienes más trataron la problemática de Maritain, como el padre Julio Membiel, como Charles de Conin, y otros como Leopoldo Eulogio Palacio, etc., es que es el error del catolicismo liberal en uno de los grados de liberalismo condenados por la Iglesia, ¿no? No hay una condena formal a Maritain. Hay muchas cosas que Maritain ha dicho que son opinables, pero bueno, en esto se equivocó, y no hace falta que haya una condena pontificia para reconocer el error. Es más, hay católicos liberales actuales, con los que yo tengo muchas diferencias, pero que admiten que Maritain en esto se equivocó, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias sacaron los discípulos de Maritain? Que si yo me debo someter en un todo a la comunidad política en cuanto individuo, y eso tiene relación con lo material, entonces eso justifica que el cristiano sea partidario del socialismo. Y a su vez, si en cuanto persona, que sería lo espiritual, estoy más allá de la comunidad política, esa comunidad política tiene que ser necesariamente, no por una cuestión de prudencia política o de algo que se tolera, sino necesariamente tiene que ser aconfesional, ¿sí? Esto se puede dar combinado o se puede dar de manera separada, pero lo cierto es que incurre, este error incurre en una falsedad de tal naturaleza que después engendra consecuencias que en algún sentido el mismo Maritain al final de su vida, si se quiere, dijo que no reflejaban su pensamiento, pero eran en realidad las consecuencias a las que llevaba su pensamiento, digamos, ¿no? No estoy haciendo un juicio personal sobre las intenciones, sobre la persona, ni sobre otros aspectos de la obra de Maritain que son valiosos. Estoy señalando que los que dicen que el personalismo es una filosofía política que permite salir sin malas consecuencias del error del individualismo y del error del colectivismo, en realidad lo que están haciendo es agregar un problema mayor, ¿sí? Que obviamente en gran medida no es más que tener una diferencia de grado con el individualismo más radical. Bueno, en tanto que bien, el bien común
es apetecible, ¿sí? Se le muestra a la inteligencia como bueno, y la voluntad es atraída por ese bien. Lógicamente, como estamos hablando de personas que tienen una, digamos, racionalidad y una voluntad libre, el hombre puede seguir ese bien o no seguirlo, ¿no? Y en tanto que común, es fruto del esfuerzo de toda la sociedad y, como dijimos antes, participable por todos los integrantes de la comunidad, que no se gasta al gozar del mismo. Tampoco desaparece cuando hay males mayores dentro de una determinada comunidad. Lo pueden afectar, pero no desaparecen del todo, porque el bien común político no es solamente el bien común del que estamos gozando en este momento, sino lo que nos transmitieron nuestros antepasados y aquello que nosotros podamos transmitir a nuestros descendientes. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, yo en este momento estoy dando esta clase en castellano. No puedo decir que esté viviendo en un país cuyo bien común político se esté realizando, más bien lo contrario, pero este bien del que yo puedo gozar y que me permite comunicarme con tantas personas de distintas naciones e incluso continentes, no es algo que yo hubiera podido inventar. O sea, yo aprendo un idioma que han hablado distintas generaciones y que hablarán otras tantas, con sus modificaciones accidentales, por supuesto, como siempre sucede en el orden del lenguaje. Y lo mismo sucede con muchas otras realidades en las que a veces pensamos que las hemos adquirido exclusivamente por nuestro esfuerzo, y en realidad detrás de eso hay una enorme cantidad de antepasados que nos precedieron y que pusieron las bases de eso que hoy nosotros estamos gozando. O sea, el self-made man, típicamente norteamericano, no existe ni siquiera en los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. La única manera en que el bien común podría desaparecer es si desaparece esa sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso efectivamente desaparece el bien común. Pero si no, podrá estar limitado, podrá estar empobrecido, pero siempre sigue existiendo y siempre se puede seguir trabajando por mejorarlo, ¿no? Se alcanza además por la cooperación de todos, porque cuando decimos comunidad política, nos estamos refiriendo a todas las personas y a todas las instituciones que forman parte de tal comunidad, y no solo al gobierno. El gobierno sí es el último garante del bien común político, pero no es quien debe gestionar exclusivamente la consecución de ese bien común político. En cuanto garante, tiene sí esa función de gobierno. Por eso, aunque ha sido un tema debatido en la filosofía cristiana, parece más cercano a la verdad que aún antes del pecado original, seguramente había o estaría previsto que hubiera poder político. Por más que todos fueran buenos, que estuvieran todos en gracia de Dios, que estuvieran los dones preternaturales, pero al ser un fin que hay que lograr comunitariamente, se imponen muchas veces cuestiones que tienen que ver con la coordinación, que tienen que ver con las distintas capacidades, que tienen que ver con las distintas personalidades. Entonces, hay alguien que tiene que tener de mínima el poder de decisión última sobre una cuestión, ¿no? También le corresponde al gobierno, en razón de su propia naturaleza, todo aquello que tiene que ver, yo no diría con el monopolio de la violencia, porque no existe estrictamente tal
monopolio, pero sí mayoritariamente, ¿no? Entonces, la defensa frente a los enemigos exteriores, la seguridad frente a los enemigos interiores y luego todo lo que tiene que ver con la justicia, porque, por ejemplo, alguien puede firmar un contrato de alquiler de una casa y después no querer cumplir con aquello a lo que se comprometió. Van a las distintas instancias que se previeron en el contrato para hacer cumplir el mismo y después resulta que al final, si no hay un arreglo, tiene que venir el Estado y de un modo coactivo, que no es lo esencial en el Estado, o sea, el Estado tiene un poder coactivo, pero lo esencial del Estado no es el poder coactivo, pero hace falta ese poder coactivo para que la parte que pudiendo cumplir y teniendo que cumplir, no quiere cumplir, lo haga de todas maneras, digamos, ¿no? Y se cumpla en ese caso la justicia conmutativa. Bueno, ese poder político que es garante del bien común y por tanto tiene a su cargo el gobierno de toda la comunidad y que además debe ocuparse de la justicia, de la seguridad y la defensa, luego debe actuar, pero no como competencia propia, sino de manera subsidiaria en otras áreas como educación, salud pública, medio ambiente, infraestructura, bueno, en fin, que por naturaleza le corresponden a la iniciativa privada, pero que cuando, por la razón que sea, la iniciativa privada no puede brindar esos bienes o no los puede brindar para la totalidad de la población, bueno, ahí pueden intervenir el Estado subsidiariamente. Esto es, primero dejando hacer, cuando no, el dejar hacer no da resultados, ayudando a hacer antes de suplir. Cuando aún ayudando a hacer a la iniciativa privada no se puede, entonces probablemente se encargue directamente el Estado, pero siempre sabiendo que en cuanto pueda, debe volver a que esa función sea cumplida por la iniciativa privada. Bueno, no me extiendo mucho más en este tema, pero el error del liberalismo es reducir el Estado a las primeras funciones que yo mencioné, y me estoy refiriendo al liberalismo clásico, porque ya el libertarianismo anarcocapitalista o minarquista, o sea, el anarcocapitalista piensa en el utopismo de una sociedad sin Estado, ¿no? o sin poder político en algunos casos. Y los minarquistas piensan en un Estado lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, todo lo que es subsidiariedad no entra. ¿Así piensan todos los liberales? No, hay liberales que sí admiten el principio de subsidiariedad, pero bueno, eso sería de discusión para otro tema. Y en cambio, ciertas tendencias semicolectivistas, como las que se dan, por ejemplo, en la socialdemocracia, en el estado de bienestar, lo que hacen es convertir esas funciones subsidiarias del Estado en funciones que le corresponden por naturaleza y con el monopolio o cuasi monopolio de, digamos, de brindar esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una violación a la libertad individual, hay una violación a la propiedad privada, hay una violación a la posibilidad de elegir, no sé, el colegio al que quiero mandar a mis hijos, el servicio de salud que quiero tener, el médico que quiero que me atienda, etcétera, etcétera. ¿No? Muy bien. Pero bueno, aclarado esto, sí, se alcanza por la cooperación de todos y no exclusivamente del gobierno central. El fin propio, efectivo e inmediato de la comunidad política es el bien común político, distinto a los bienes parciales e infrapolíticos. Como dije antes, es un bien que nos viene de nuestros antepasados, lo recibimos, lo purificamos, lo perfeccionamos y lo transmitimos a las nuevas generaciones, ¿no? Ahí está la imagen de Edmund Burke, el
padre del pensamiento conservador moderno, que decía que la sociedad no era un contrato social entre los actualmente vivos, como sostenían Hobbes, Locke o Rousseau, sino era un contrato supuesto que el hombre era además naturalmente social, no es que la sociedad surja de un contrato, pero decía, es en el fondo un contrato entre los muertos, los vivos y los que están por venir, ¿sí? Entonces, no podemos pensar exclusivamente respecto al bien común político en términos del corto, del mediano plazo, ¿no? Sino que es algo que es intergeneracional. Entonces, con todas estas nociones previas, podríamos decir, y siguiendo una de las tantas definiciones que hay de bien común político, la de el doctor José María de Estrada, pensador argentino, que decía que el bien común es el bien humano social, proporcionalmente participable y comunicable, que la comunidad política como sociedad autárquica, esto es, que puede garantizar todos los bienes necesarios para la plenitud de la persona dentro de la comunidad. Eso no significa aislacionismo, no significa proteccionismo estatista, no significa vivir en una isla, simplemente tener ese grado de independencia como para poder gestionar de manera independiente el bien común. Entonces, que la comunidad política como sociedad autárquica y unidad de orden puede proponerse, construir y alcanzar mediante sus acciones y operaciones propias en las cuales cada miembro desempeña una función parcial. Entonces, nosotros con este curso estamos contribuyendo al bien común político. Los legisladores, los gobernantes, en tanto y en cuanto tomen decisiones buenas, también están colaborando con el bien común político. Si no lo hacen, están perjudicando ese bien común político. Y ese bien común es completo respecto de las necesidades fundamentales. Después de las necesidades fundamentales están las necesidades individuales propias de la personalidad de cada uno, pero que no necesariamente deben estar garantizadas, ¿sí? No son tampoco, por lo menos de suyo, cuestiones superfluas, porque además la distinción entre lo necesario y lo superfluo es una cuestión muy personal, ¿sí? Pero en lo que el bien común exige es que ese bien sea completo. Segundo, que sea concreto. Decíamos, muchos piensan que el bien común es una abstracción. A ver, a veces hay explicaciones de bien común que efectivamente están enunciadas de una manera abstracta y por tanto poco precisa y más difícil de comprender. Hace unos años en la Argentina se produjo un debate por la inseguridad que hay respecto de la delincuencia común, ¿no? Y si no recuerdo mal, un ministro de aquel momento dijo, no hay inseguridad, lo que hay es una sensación de inseguridad, ¿no? Bueno, no, la realidad es que lo que había era inseguridad mayor, menor, un tema discutible. Pero cuando en una sociedad hay seguridad respecto de los bienes, de la vida, de las propiedades, de la honra, de la fama, etcétera, de las personas, eso es un bien común. En cambio, una sociedad donde sistemáticamente no se respeta la vida, no se respeta la propiedad, no se respeta la honra, no se respeta la buena fama, etcétera, de muchísimas personas, entonces no hay bien común político. No es algo tan difícil de entender, ni tan difuso, ni tan abstracto. Lo mismo sucede con un país que está en paz respecto de un país que está en guerra. Son dos situaciones absolutamente distintas. A veces la guerra puede ser necesaria, la guerra justa, pero siempre se ordena la paz. Y la paz, la tranquilidad en el orden, es algo que no es una mera percepción.
somos perfectamente conscientes de cuándo hay paz y cuándo no hay paz, ¿sí? Había paz entre Ucrania y Rusia antes de la invasión rusa. Bueno, paz en sentido estricto no, porque la paz no es exclusivamente ausencia de conflictos y evidentemente había un conflicto, ¿sí? Pero de todas maneras, no había en ese momento una situación de guerra como la que hay ahora. Y eso no es subjetivo, es una cuestión objetiva que todos estamos viendo y de la que estamos pendientes de alguna u otra manera, de manera diaria. Y tiene que ser un bien posible, ¿sí? Entonces, acá hay que evitar dos errores. Uno es el pragmatismo relativista, que no tienen clara una justa jerarquía de valores y, por lo tanto, se mueve por lo que está de moda en cada momento o por los caprichos de una minoría oligárquica que gobierna para sí mismo o de mayorías circunstanciales fácilmente manipulables y entonces hacen de aquel dicho la política es el arte de lo posible en la política es el arte de llegar a los mejores acuerdos para enriquecernos mutuamente, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro error que es el del utopismo principista. En el orden del bien hay grados, ¿sí? Y muchas realidades políticas, culturales, económicas tienen a veces mezcla de bienes y de males. Entonces, hay que siempre aspirar al máximo bien posible en todos los órdenes, ¿sí? Pero en ocasiones, por razones circunstanciales, tal vez no se pueda llegar a ese bien máximo, pero sí se puede llegar a un bien intermedio. Entonces, sin renunciar al bien máximo, es legítimo apoyar el bien intermedio a contrario sensu de lo que sería un mal. Nunca se puede elegir un mal para lograr un bien. En cambio, sí se puede elegir un bien de menor grado porque no es posible el de mayor grado y los males que en todo caso vengan junto con ese bien de menor grado serán consecuencias no queridas, ¿sí? Siempre y cuando lo que estemos haciendo sea algo moralmente lícito, ¿no? O sea, las acciones intrínsecamente malas no se pueden hacer nunca. Entonces, el político cuya virtud propia es la prudencia, sabrá escapar tanto del pragmatismo como del utopismo. Por eso es muy importante esto en líneas generales para todas las personas y respecto de todos los aspectos de su vida, pero para el político de manera especial, hay que educar en la virtud de la prudencia, esa virtud que nos permite aplicar al caso concreto los principios generales que tienen que ver con la verdad, con el bien, con la belleza, ¿sí? Y hay otras, digamos, otros criterios que hay que tener en cuenta, que no voy a explicar ahora, para que efectivamente esa decisión sea prudente. Pero muchas veces estamos en el medio de planteos relativistas, pero también de planteos utopistas. El utopismo además no es algo que se dé necesariamente en el liberalismo, en el socialismo o en los nacionalismos modernos, sino que se puede dar también en pensamientos más sanos, ¿sí? Hay un tradicionalismo, no todo el tradicionalismo, pero hay un tradicionalismo que a veces en estas cosas es ideológico y utópico, ¿sí? Porque no puede lograr lo que es posible, cree que si se procurara buscar ese bien posible, se estaría resignando el bien mayor, lo cual no es cierto, y en definitiva se dedican a criticar a los que sin haber renunciado al bien mayor están buscando el bien posible y bueno,
el papel todo lo resiste, la computadora todo lo resiste, y bueno, vienen ahí todas las críticas de alguien que, bueno, en realidad no está haciendo lo que corresponde para el bien común político, o por lo menos no está respetando lo que otras personas creen que es lícito para el bien común político, digamos, ¿no? Entonces, ni pragmatismo ni utopismo. ¿Qué elementos componen el bien común político? Bueno, Santo Tomás lo divide en tres partes. Primero, la unidad de la paz. Unidad no es uniformidad. No significa que todos tenemos que comportarnos de la misma manera, vestirnos de la misma manera, tener los mismos bienes, usar la misma lengua. No. Toda sociedad es, valga la redundancia, sociedad de sociedades, ¿sí? Como dijimos, hay familia, hay cuerpos intermedios, hay poder político. Pero además, dentro de una comunidad puede haber regiones, cada una con sus características propias. Entonces, lo propio de la comunidad política es que haya una reducción de esa sana pluralidad social a una cierta unidad, ¿sí? No tiene que desaparecer la pluralidad social en aras de la unidad, pero tampoco se puede aplastar la pluralidad social en aras de una unidad mal entendida. Paz es la tranquilidad en el orden, y no existe esa tranquilidad en el orden si no hay justicia en sus partes integrales y en sus partes potenciales, es decir, la justicia legal, la justicia conmutativa, la justicia distributiva, y en las partes potenciales sin la religión, sin la familia, sin el patriotismo y sin las legítimas autoridades. Ni tampoco con un orden meramente exterior. O sea, no hay que confundir orden en sentido pleno con orden público, ¿sí? Con que haya seguridad en las calles, con que los edificios estén bien cuidados. No. El orden empieza dentro de cada una de las personas. El que no puede gobernarse a sí mismo es incapaz de gobernar una familia, de gobernar un cuerpo intermedio y muchísimo más de gobernar un país, digamos, ¿no? Ese orden, entonces, es algo que surge de adentro hacia afuera, del corazón de las personas, y se manifiesta en sus obras, logrando una amistad social, como decía Aristóteles, y una concordia política. Entonces, no es que estamos juntos exclusivamente para buscar un bien que no podríamos alcanzar sin la cooperación social. Eso va de suyo. Pero la misma sociabilidad y politicidad natural ya es un bien, ¿sí? Independientemente de que además nos permita alcanzar otros bienes. Es un bien la existencia de comunidades infrapolíticas, la familia, los cuerpos intermedios, pero también es un bien la vida dentro de la comunidad política. El segundo elemento del que hablaba Santo Tomás es que el pueblo sea dirigido al buen obrar, es decir, fomentar la vida virtuosa, tanto de las virtudes naturales como sobrenaturales, mediante la palabra, las leyes, las costumbres, el ejemplo tanto del gobernante como de la clase dirigente, y la existencia de arquetipos de personas que hayan encarnado esta vida virtuosa que sirvan de ejemplo para los integrantes de esa comunidad política. De modo más específico, los héroes y los santos, que son quienes nos guían muchas veces en la búsqueda de esa perfección. Acá hay que hacer una distinción que es importante. La vida virtuosa está en el núcleo del bien común político. Y ese bien común político, como dice don José Miguel Ibáñez Langlois, teólogo chileno, en su libro de Doctrina Social de la Iglesia, tiene un núcleo teológico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que el Estado puede exigir coactivamente y qué es lo que no puede exigir coactivamente? El Estado puede exigir de modo coactivo lo que tiene relación con la justicia, ¿sí? Como dijimos recién, en sus partes integrales y potenciales. No puede coactivamente
exigir lo que tiene que ver con otras virtudes, la virtud de la fortaleza, por ejemplo, o la virtud de la templanza y todas las que se derivan de ellas. Ahora, sí puede fomentar esas virtudes, ¿sí? Entonces, el Estado no va a inmiscuirse en la vida familiar si un hijo le miente a su padre. O sea, la autoridad natural para corregir al hijo es el padre, ¿sí? Ahora, la comunidad política y dentro de la comunidad política, el poder político debe fomentar el amor a la verdad y no la difusión de la mentira, ¿sí? Y como dijimos, eso se da con el ejemplo, con las leyes, con las costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno se acostumbra a que los políticos digan una cosa y hagan otra, esos políticos lo que están es difundiendo la práctica de la mentira, ¿sí? Si el periodismo se basa habitualmente, sucede en muchos casos, no en todos, en murmuraciones, se puede caer fácilmente en la calumnia, ¿no? Entonces, eso es un mal, no es un bien, es un vicio, no es una virtud. Entonces, que el Estado no pueda imponer coactivamente lo que tiene que ver con las virtudes que no directamente afectan, con los bienes que no afecten directamente a la justicia, no significa que al Estado le sea indiferente fomentar la vida virtuosa o no fomentarla. Este es un error en el que cae habitualmente el liberalismo católico y concretamente hay un trabajo de un, por otro lado, meritorio profesor inglés, que es John Finnis, que elimina esto de la noción de bien común político. Bueno, previamente lo había hecho Maritain. Hay un opúsculo del doctor Sergio Castaño justamente criticando esta, digamos, disminución de lo que es el bien común político o esta eliminación de la dimensión moral del bien común político. Y en tercer lugar, decía Santo Tomás, está la satisfacción de los bienes materiales necesarios para nuestra existencia porque no somos ángeles. Necesitamos comida, bebida, vestidos, necesitamos salud, necesitamos una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto supone, por lo tanto, que haya bienes y servicios suficientes en relación a las necesidades fundamentales, y acá viene otro error del liberalismo. El liberalismo dice, la economía de mercado es la mejor porque a través del sistema de precios las personas pueden saber, el empresario puede conocer dónde hay mayor demanda de ciertos bienes, invertir allí, obtener una ganancia y prestar un servicio al prójimo. Eso tiene una parte de verdad que yo al menos personalmente la reconozco y creo que es válida, pero no se puede reducir todo el orden económico a la satisfacción de los deseos de los consumidores, porque por encima de los deseos están las necesidades fundamentales, las quieran o no las quieran las personas, ¿sí? Porque a veces por ignorancia, por pereza, por desidia, por lo que fuere, no van a buscar esos bienes. Y sin embargo, esos bienes son fundamentales para ellos como ciudadanos y para la comunidad política que está formada por esos ciudadanos. Entonces, hay que hablar primero de necesidades fundamentales y luego sí de los deseos legítimos que puedan tener todas las personas. Ahora, con la producción de bienes y servicios, sean aquellos que se producen dentro del país y sin que afecte a la independencia económica los que se importan de otros países, debe haber también una justa distribución de la riqueza entre todos los miembros de la comunidad. No digo una igualitaria distribución de la riqueza, porque eso es imposible, porque no sería justo, porque hay distintos méritos, distintas capacidades, distintas circunstancias, distintas obligaciones, pero sí a nadie le debe faltar lo necesario para vivir bien.
Esto le corresponde, por supuesto, en principio a la iniciativa privada, pero como dijimos antes, si no, la iniciativa privada no lo puede cubrir, bueno, van entrando otros actores, ¿sí? La familia, el gremio profesional, el municipio, la región y finalmente el Estado central si hace falta, digamos, ¿no? Pero tiene que haber esa distribución. No nos podemos quedar solamente con los índices del Producto Bruto Interno, del PIB o del PIB, como dicen en otros países. ¿Cómo está distribuido? La distribución, además, tampoco necesariamente es algo que haga el Estado, ¿sí? Hay una distribución natural que se da como fruto de la interacción de las personas entre sí, pero cuando no sucede eso respecto a las necesidades fundamentales, tienen que ir interviniendo estas otras instancias hasta tanto la iniciativa privada pueda volver a hacerse cargo de eso, digamos, ¿no? Por supuesto que esto en los oídos de un anarcocapitalista, un individualista furibundo, suena a una herejía, digamos, ¿no? Hay liberales clásicos más moderados que sí admiten esto, más allá de que tienen errores en otros temas, ¿no? Y a su vez una cierta independencia económica que permita gestionar sin tutelas foráneas el bien común, ¿no? Entonces, esto tampoco implica caer en un proteccionismo estatista, en un aislamiento de la comunidad internacional, ni pretender que todos los bienes y servicios se produzcan dentro de la comunidad política. Pero sí tiene que haber una cierta independencia económica, porque si no, esa comunidad política que por su propia naturaleza es soberana, suprema respecto de las instituciones y de las personas que forman parte de esa comunidad y es independiente políticamente de otras naciones, resulta que termina siendo económicamente dependiente y por lo tanto se le imponen cuestiones que son contrarias al bien común político. El ejemplo muy ya traído y llevado, pero que es conocido, el de la imposición, por ejemplo, del aborto, de la ideología de género, de la Agenda 2030, a la hora de otorgar créditos los organismos internacionales, sean el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un error también bastante difundido acerca del bien común, que es entender al bien común meramente como un conjunto de condiciones que permiten a las personas y a los cuerpos intermedios alcanzar su perfección. Si eso fuera así, el bien común político no existiría de suyo, ¿sí? Sino que solamente tendría que dar el marco para que la persona, la familia y los cuerpos intermedios alcancen su fin, pero resulta que en realidad la comunidad política tiene su fin propio, como acabamos de ver. El bien común no tiene razón de medio. Si son condiciones, las condiciones son medios. No, tiene razón de fin. Entonces, obviamente, el bien común político debe garantizar esas condiciones, pero en sí mismo es un bien de otra naturaleza. Este es un error de larga data, de manera especial también fue defendido por Maritain. Ahí está la tapa de una reedición de un clásico, crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, del padre Membiel, que es el que está al lado, la foto al lado, que vale la pena repasar. Alguno me dirá, pero en la doctrina social de la Iglesia está definido el bien común como un conjunto de condiciones desde Pío XII en adelante, lo cual es cierto. Ahora, ese bien común como conjunto de condiciones puede ser una noción válida como analogado secundario y derivado, no como analogado principal. La noción plenaria de bien común no puede ser conjunto de condiciones. Y si uno estudia la doctrina social de la Iglesia completa, ¿sí?, que no arranca con la Rerum Novarum de León XIII, sino que tiene 2000 años de existencia, veremos que no se puede reducir
a ese conjunto de condiciones. Esto también está muy ligado al personalismo, que además después hace una mayor reducción porque dice que formalmente el bien común se identifica con la justicia y la justicia con el respeto a los derechos naturales de la persona. ¿Hace al bien común el respeto a los derechos naturales de las personas? Sí. ¿Hace al bien común la justicia? Sí. Pero el bien común es mucho más que la justicia es mucho más que los derechos naturales de la persona, de modo que ese reduccionismo impide justamente que las personas puedan perfeccionarse en la comunidad política alcanzando los otros bienes que componen el bien común político. Entonces, la unidad de la paz, la justicia, el orden, la amistad social, la concordia, la vida virtuosa, la satisfacción de las necesidades materiales, todo eso es un conjunto orgánico, porque están interrelacionados entre sí estos bienes, y jerárquico, porque no todos tienen el mismo valor, que puede y debe lograr la comunidad política como sociedad perfecta en el orden natural. ¿Sí? Otro libro para ver los errores de Maritain es este del mito de la nueva cristiandad de Leopoldo Eulogio Palacios, donde se tocan estos temas. Bueno, para terminar, el bien común acumulado en el tiempo es la tradición. Entonces, si el bien común temporal es la causa final de la comunidad política y la tradición es el bien común acumulado, purificado, enriquecido y transmitido en el tiempo, defender la tradición y su proyección hacia el futuro como unidad de destino universal es la tarea más importante para los ciudadanos y para los gobiernos. Ahí hay dos ejemplos que puse, don Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador en el siglo XIX, y el caso de los cristeros que tuvieron que hacer esta defensa al precio de sus vidas o de sus libertades. ¿Qué es lo contrario a la tradición? Lo contrario a la tradición es la revolución. ¿Sí? La revolución en el sentido de querer construir la sociedad no sobre la voluntad de Dios, sino sobre la voluntad de los hombres. Entonces, lo que ayuda a la defensa de la tradición es la contrarrevolución. Pero la contrarrevolución, como decía de Mestre, no es hacer una revolución contraria, sino lo contrario de la revolución. Por ejemplo, los movimientos fascistas de hace 100 años o los movimientos de nueva derecha conservadores en la actualidad intentan hacer revoluciones contrarias, al menos parcialmente, a la revolución con mayúscula. La prudencia política indicará a cada uno si se puede colaborar o no colaborar con tal o cual partido político, corriente y qué sé yo, porque eso entra dentro de otra cuestión que tiene que ver con la participación política y bajo qué condiciones se puede apoyar tal vez a un candidato menos indigno. Pero entendida en sentido pleno, la contrarrevolución no es hacer una revolución contraria, sino hacer lo contrario de la revolución. Si la revolución fomenta el laicismo, la contrarrevolución fomenta la cristiandad. Si la revolución fomenta la masificación, la contrarrevolución favorece la desmasificación, la personalización, la formación de una comunidad orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tradición, en su ideal de máxima, desde el punto de vista religioso, está en la unidad católica. Y desde el punto de vista natural, en todos aquellos bienes espirituales y materiales que perfeccionan a las personas. Entonces, esto es lo que nos tiene que mover como ciudadanos a buscar en nuestra comunidad política concreta, sabiendo que además hay un bien común mayor, que es el bien común internacional, pero dentro de nuestra comunidad, el bien común
de la cristiandad, de la cual quedan islotes, pero que tenemos que soñar con restaurar, y la hispanidad, que es el conjunto de naciones hijas de la hispanidad, que tenemos justamente un bien común acumulado en el tiempo, que es nuestra tradición hispánica y católica. Bueno, me pasé un poquito del tiempo, pero creo que con esto lo esencial está dicho. Muchísimas gracias, Fernando. Clarísima tu exposición. Creo que todos nos hemos ilustrado en un tema tan importante. Vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho. Muy La bien. primera sería, ¿cuál es la relación entre el bien común y el reinado de Cristo? La relación es la que dije al principio. El bien común temporal, que es el que busca la comunidad política, tiene que sí favorecer la vida religiosa, pero no le corresponde a la comunidad política dar culto a Dios. Sí debe, en la medida de lo posible, reconocer cuál es la religión verdadera. Entonces, si se dan los supuestos sociológicos, por ejemplo, que la mayoría de la sociedad sea católica practicante, el Estado debe reconocer a la religión católica como la verdadera, debe brindarle todo su apoyo y debe lograr que todo su orden jurídico, político, económico, etcétera, sea respetuoso tanto de la ley natural como de la revelación en lo que tiene que ver con el orden social y político, ¿no? En la revelación no hay soluciones para cuestiones técnicas que nos corresponde a los laicos buscar y defender, digamos, a título personal. Pero la realeza social de nuestro Señor Jesucristo implica que una comunidad política reconozca a la religión verdadera y apoye a la iglesia, que es depositaria de esa revelación y es quien da el culto a Dios debido a través de principalmente la liturgia, ¿no? Esto está bastante bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando se habla del primer mandamiento y del deber social respecto de la religión, ¿sí? Es una mejora bastante buena, en mi opinión, en relación a un confuso documento del Vaticano II, que es la famosa Declaración Dignitatis Humanae, ¿no? Yo no sostengo que la declaración sea contraria a la tradición, sí es ambigua, y el catecismo creo que la mejora mucho. Pero, en líneas generales, es verdad que esta doctrina, no por razones prudenciales y contingentes, se haya puesto en un segundo lugar, cosa que podría haber sucedido, como ya tenía previsto Pío XII, ya que hoy la mayoría de los católicos creen que es una doctrina superada y que el ideal de máxima, esto es la unidad católica, o en todo caso, si hay minorías no católicas, la confesionalidad católica del Estado con libertad religiosa en el sentido de libertad civil, no de indiferentismo religioso, es el ideal posible, o la tesis, como se decía antiguamente, y que solo cuando estas condiciones no se dan, se puede y se debe apoyar la llamada laicidad aconfesional, respetuosa de la ley natural y de la libertad religiosa. Como les dijo León XIII a los obispos norteamericanos, ese no es el ideal al que debe aspirar un católico, pero puede ser lo bueno según ciertas circunstancias de tiempo y de lugar, como eran lo que sucedía en ese momento en Estados Unidos, a diferencia de lo que fue la Revolución Francesa. Pero no hay que perder de vista
ese ideal. Si creemos, como dicen muchos católicos hoy, que la laicidad confesional con respeto de la ley natural es el máximo, bueno, estamos cayendo en un... y que incluso sí puede haber una proyección en el ámbito público, no estatal, de lo religioso, bueno, estamos cayendo en una especie de seminaturalismo, semipelagianismo político. Yo le llamo, a título personal, ¿no? Por supuesto, estoy sujeto a refutación, yo le llamo eso liberalismo de cuarto grado, ¿sí? Porque es menos nocivo que el famoso liberalismo de tercer grado, pero no deja de ser un error porque reduce el ámbito público de participación de lo religioso a lo público no estatal. Y entonces está negando la realeza social de nuestro Señor Jesucristo en el ámbito específicamente político, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es, en síntesis apretada, lo que habría que decir al respecto. Si hay alguna otra duda, me la consultan. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y querríamos desde la milicia agradecer muchísimo a Leandro Blasquez por su apoyo. Hoy estuvo acá entre nosotros escuchando y tiene una pregunta. ¿Qué podrías decir respecto de que en nombre del bien común imponen la obligatoriedad de las vacunas? Bueno, primero, buenas tardes, Leandro. Somos muy amigos, aunque ahora estamos distanciados varios kilómetros. Así que bueno. A ver, el pinchazo, para no usar palabras que puedan los algoritmos complicarnos, primero, tiene en líneas generales, cualquier pinchazo que nos den, un grado, digamos, de certeza que no pasa de lo verosímil, ¿sí? Que es lo propio de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Es una conjetura corroborada en todo caso, ¿sí? Pero de la cual uno legítimamente puede llegar a disentir si es que es especialista en el tema y difiere. Eso en primer lugar. Pero en este caso ni siquiera se da esa condición, porque no han cumplido con todos los pasos para llegar al cuarto que justamente permite de ordinario la distribución de estos elementos. Entonces, imponer coactivamente a la población el uso de estas cosas en nombre del bien común es no entender lo que es el bien común y no entender tampoco lo que es la libertad humana. Respecto del bien común, bueno, que eso sea un bien es altamente discutible. Que se lo imponga coactivamente en estas circunstancias y con estas características es un mal, es una violación a las legítimas libertades que tienen las personas. Y además es un ensayo peligrosísimo de imposición de conductas a través de una psicología del miedo que realmente ha sido un experimento a nivel mundial de control de la población magnífico. Ahora, si alguien quiere ponerse el pinchazo y en conciencia, conociendo todo lo que se ha escrito, no digo que tengan que conocer todo de manera absoluta, pero digamos, las posiciones fundamentales que se han dado respecto a este tema. Por ejemplo, para un católico, leer el documento de la Santa Sede de diciembre del año 2020, me parece, si no recuerdo mal. Leer el reportaje a Monseñor Schneider sobre este asunto y alguna otra cosa más, bueno, ya después es una decisión personal. Yo no me animaría a decir que aplicarse el pinchazo es un acto intrínsecamente malo, ¿sí? En cambio, sí considero que es intrínsecamente malo obligar bajo coacción y amenazas a quienes no lo quieren hacer.
Así que, sí, digamos, en este caso podríamos decir que es un típico ejemplo de confundir bien común con, no sé, razón de Estado, ¿sí? En este caso, una razón de Estado globalista, ¿sí? Más los intereses de ciertas industrias. No doy Perfecto. más nombres para No, no, esquivar perfecto. los algoritmos. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y hay una pregunta más que dice, ¿qué piensa don Fernando del conservadurismo? Es cierto que es ilustrado en sus vertientes actuales, pero también es antirrevolucionario y en todo caso busca proteger la tradición y las costumbres. Bueno, habría que definir exactamente qué queremos decir con Con conservadurismo. Voy a conservadurismo. hacer una respuesta breve, ¿sí? Lo que hoy se entiende por conservadurismo moderno surge a partir de la figura de Edmund Burke, que era un parlamentario eh, inglés del partido Whig, o sea, el partido que defendía los derechos del Parlamento, diríamos el Partido Liberal, pero de los old Whigs, ¿sí? De los viejos Whigs, que eran culturalmente más conservadores. Él se hace famoso no solo por la defensa de los argumentos de los colonos norteamericanos, sin por eso apoyar la revolución norteamericana, por la defensa de los hindúes, por la defensa de los irlandeses, pero siendo del partido Whig, todos pensaban que cuando se produjo la Revolución Francesa, él la iba a apoyar. Y fue el primer gran crítico de la Revolución Francesa en sus famosas reflexiones sobre la Revolución Francesa. Era un gran defensor de los valores tradicionales, un gran pensador político, sobre todo en términos de realismo político. A su vez, seguía en cierta medida las ideas digamos, del liberalismo en materia económica, no de manera absoluta, pero era amigo de Adam Smith. Entonces, a partir de él, digamos, Burke tiene influencia tanto en el pensamiento tradicionalista contrarrevolucionario como en lo que se llama el pensamiento liberal conservador. Entonces, dicho así, es una corriente que tiene el riesgo de estar a caballo entre la tradición y la revolución, ¿sí? Si se quiere, más cerca de la tradición, pero con inconvenientes. Lo mismo podríamos decir del nacional sindicalismo en el caso de José Antonio. Digamos, ¿no? A mí Burke me simpatiza mucho, lo mismo que me simpatiza José Antonio, pero tienen errores. Ahora, como corriente política, habrá que ver cómo se da en cada lugar, ¿sí? Entonces puede ser que haya un conservadurismo político que defiende los valores tradicionales desde el punto de vista del orden natural y cristiano ortodoxo y defiende un modelo económico capitalista no liberal, ¿sí? O sea, capitalismo tal como lo entendían León XIII, Pío XI, Pío XII o Juan Pablo II, ¿sí? Y que por lo tanto supone el principio de subsidiariedad, la justicia social, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente ese sea un conservadorismo opinable y que no tenga propiamente una contradicción con la fe católica. Estoy pensando que algo paralelo, similar, no digo exactamente igual, se dio en España con los católicos ortodoxos que pertenecían a la derecha del Partido Conservador Liberal de Cánovas del Castillo, Alejandro Pidalimón, Marcelino Méndez y Pelayo, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Y luego los que siguieron esa línea, ¿no? Aunque se fueron acercando más al tradicionalismo, como es el caso de Ramiro Maeztu, por ejemplo. ¿No? Ahora, y dígase lo mismo en el caso, por ejemplo, de los paleoconservadores en Estados Unidos, sobre todo el más importante de ellos, que fue Russell Kirk. ¿No? También es un gran pensador, tiene limitaciones, pero tiene una enorme cantidad de ventajas. Yo personalmente, pero esto es una cuestión mía a título personal, yo creo que la doctrina más compatible con la ética social católica
es el tradicionalismo político, ¿ok? Pero sí me considero de mentalidad conservadora como contraria a mentalidad progresista, pero también como contraria a mentalidad reaccionaria o integrista, ¿sí? Es decir, que es una mentalidad conservadora la que sabe distinguir lo dogmático de lo opinable, lo normativo de lo prudencial, que distingue, como hacía antiguamente el magisterio de iglesia, entre tesis e hipótesis, bueno, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces yo creo que como mentalidad es algo sano, como doctrina hay que ver cada autor, pero en general, si bien son muy valiosos, no son lo más ortodoxo, pero en la línea de Burke, de Richard Weber, de Russell Kirk, de Pat Buchanan, etc., o en España, en la línea de Marcelino Menéndez y Pelayo, Ramiro Maestu, José Calvo Sotelo, Eugenio Vegas Latapié, y después la deriva de ese grupo, porque tuvo dos líneas, la deriva hacia el franquismo por parte de Florentino Pérez Envid, Gonzalo Fernández de la Mora, etcétera, etcétera, me parece que no tiene, digamos, mayores inconvenientes. A mí, yo me simpatizo mucho con esa corriente de pensamiento y rescato bastantes aspectos, como también rescato bastantes cosas de José Antonio. Pero me parece que el tradicionalismo es mejor. Dentro del tradicionalismo, creo que dinásticamente tienen razón los carlistas, pero creo que ha devenido una cuestión abstracta en este momento. Pero coincido más con los tradicionalistas no carlistas en materia económica, ¿sí? Sobre todo en el caso de Ramiro Maestu, que hacía una cierta defensa, digamos, de un capitalismo compatible con el catolicismo. Un capitalismo, aclaro, no liberal, digamos, ¿no? Así que bueno, pero son matices, ¿no? que hay que ver. Después sobre cada corriente que en cada país se llame conservadora o liberal conservador o lo que sea, habrá que verla y cada uno tomar la decisión que le parezca más prudente. Además son muy distintos, no es lo mismo hoy Orban que Marion Maréchal Le Pen, que Vox, que Bolsonaro, que Trump, etcétera, ¿no? Así que, bueno, el resto en mi libro de la nueva derecha está explicado. Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, y vamos con la última pregunta, no te queremos quitar más tiempo. Pregunta, ¿no puede ser buena la verdadera revolución, que al fin y al cabo es un revolverse hacia uno mismo para encontrar las raíces y la verdadera identidad? Bueno, a ver, sí, todo también depende de qué se defina por Verdadera revolución, identidad. ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la revolución como algo negativo, me estoy refiriendo a todo ese proceso histórico que ha intentado formar la comunidad política y en realidad toda la civilización occidental en la voluntad del hombre y no en la voluntad de Dios, y que tiene esos hitos de la Reforma Protestante, las revoluciones liberales, sobre todo la Revolución Inglesa, la francesa y la norteamericana, luego la Revolución Bolchevique de 1917 y a partir del año 89 el nuevo orden mundial. Entonces, todo el proceso de secularización, de inmanentismo, de subjetivismo que ha generado y que ha llevado consecuencias políticas graves, eso me parece que tiene una connotación negativa y así se lo consideraba en la doctrina social de la Iglesia al principio, sobre todo, por ejemplo, en el caso de San Pío X. Ahora, sí, hay otras connotaciones de la palabra revolución. Por ejemplo, en la Argentina tenemos una tradición política que es en donde yo milito, que es el nacionalismo católico, que no tiene nada que ver con los nacionalismos separatistas en España. Bueno, pero nosotros hablamos de la revolución nacional, pero hablamos de la revolución nacional contra el régimen oligárquico, partidocrático que hay en la Argentina desde hace 150 años, digamos, ¿no?
Pero en cambio, respecto de la revolución, con mayúscula, nos manifestamos contrarrevolucionarios, ¿sí? Entonces, es una cuestión de palabra, ¿sí? Que Semántica. hay que... Sí, es una cuestión semántica que no es menor, No. porque en la batalla cultural el lenguaje es muy importante, pero a veces hay cosas en las que hay que tener cierta flexibilidad, ¿sí? Entonces, digo, si se impuso, por ejemplo, en la Argentina la palabra nacionalismo, que a mí no me gusta, pero bueno, ya se entiende que el nacionalismo católico es más parecido al carlismo en España que al falangismo, más allá de que haya mucha simpatía por José Antonio, y la mayoría de los autores son ortodoxos, ya me parece que es ponerse demasiado rígidos en, digamos, impugnar una tradición política que tiene ese nombre y después de 100 años cambiarla es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, y entonces lo mismo con respecto a la palabra revolución. Cuando uno lee la palabra revolución o democracia en Chesterton, uno se está dando cuenta que no la está usando en sentido negativo, digamos, ¿no? Incluso la expresión revolución conservadora puede también tener connotaciones positivas, digamos, ¿no? Pero yo en esta clase, como lo que estábamos haciendo era un análisis respecto a un principio fundamental, que es el bien común, y como el bien común acumulado en el tiempo es la tradición, me pareció pertinente hacer referencia a esto de la contrarrevolución católica y rectamente entendida, porque si la contrarrevolución no es hacer una revolución en sentido contrario, sino lo contrario de la La revolución, revolución. no nos vamos a privar de ninguno de esos bienes que legítimas, entre comillas, revoluciones nacionales puedan llegar a conseguir, y seguramente nos vamos a evitar algunos inconvenientes. Pero esto no nos tiene que llevar a pensar que lo que nos define es ser contrarrevolucionarios. No, lo que nos define, o por lo menos lo que a mí me define, es ser católico y tradicionalista, porque si lo que primero me definiera es ser contrarrevolucionario, entonces estoy dependiendo de la agenda del enemigo, que es el que me dice dónde tengo que luchar. Eso lo decía el padre Exacto. Castellani en un artículo llamado Un pasito adelante. La iglesia que se posicionó en la contrarreforma, en la contrarrevolución, en el anticomunismo, sí, está muy bien, pero si vos te reducís a eso, entonces terminás disputando con los luteranos, terminás disputando con Rousseau, terminás disputando con Marx, y el mensaje cristiano es muchísimo más completo. Entonces lo de contrarrevolución tiene que ir en un tercer lugar, en un cuarto lugar, y entendido de esta manera. Buenísimo, buenísimo, Fernando. La verdad que una clase magistral. Hay una persona que pide si se podría comunicar con vos por mail. No sé si vos querés dejar un correo para que lo pongamos abajo y después la gente se pueda comunicar con vos. Sí, mi correo es todo con minúscula, F Romero Moreno 1492 @gmail.com. Perfecto. Lo vamos a dejar después abajo para que la gente que lo quiera lo pueda tomar y comunicarse con vos. Perfecto, ahí lo pusimos. Buenísimo. Ah, Bueno, listo. Fernando, Excelente. muchísimas Bueno, gracias. Consuelo, Te damos por terminada esta super charla y bueno, ya te invitaremos nuevamente. bueno, estamos en Gracias, contacto. Saludos a todos. gracias, adiós. Muchas gracias a todos Adiós. los que estuvieron y bueno, para los que vayan a escucharla en otro momento.